Soy de la calle, donde se jalan los metales. Taquiti, taquiti, suena como los timbales. Que se protegen, que se pongan el chaleco. Saco la palabra, estaba la rompepecho. Estos reverendos, quien le dieron el derecho a profetizar, no se merecen ese respeto. Manda terremoto, fueguillo al huracán. Nunca piensan, pero si te vas llorarán. Soy el aparáyame, el que tira flecha va pa'lante. El boricua, el que se parece al de Jumanji. No ando con collares, yo no soy católico, ni mangólico, ni tecato, ni alcohólico. Pañuelo negro, las botas negras. Mira como el cambio parece la misma mierda. Y no me importa si tú vas a llamar la jara. La 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 la. Pa' la calle y pa' lo que salen, para jalar los metales. Soldados de combate, esto pa' la calle y pa' lo que salen, para jalar los metales. Soldados de combate. Primero y antes de todo le queremos dar todo honor, gloria y alabanza a nuestro Dios Altísimo Yahweh, en el nombre de su Hijo unigénito Yahweh Shah Mashiach, a quien el mundo ignorantemente llama Jesucristo. Nosotros somos la escuela de Sicaris Santos, venimos a predicar la palabra, historia, a enseñar arqueología y más importante, profecía bíblica, ¿verdad? Especificando los puntos de que nuestra gente morena, hispana, latina, indígena de las Américas, somos los descendientes de las tribus de Israel. Ese es nuestro origen bíblico y es una información crítica y muy importante de aprender en estos días porque nos han puesto todo tipo de títulos, ¿verdad? Nos han puesto, no nos hemos puesto, nos han puesto títulos. Nos llamamos mexicanos, hispanos, latinos, latinex, ¿verdad? Cuando llegaron los españoles éramos salvajes, éramos animales, ¿verdad? Todo tipo de nombres, pero nunca nos enseñaron nuestra cultura, quiénes somos y de dónde venimos, ¿verdad? Vamos a empezar con Deuteronomio 7 y 6, porque una de nuestras misiones y mensajes es elevar el espíritu de nuestra gente y enseñarles lo importante que son al ser los israelitas, lo importante que es ser los elegidos de Dios y lo importante que es entender esto en estos tiempos, ¿verdad? Porque las profecías se están empezando a cumplir y estamos viendo las señales de la venida de quien llaman Jesucristo, ¿verdad? En el hebreo Yahweh Shai Hamashiach. Entonces, dame Deuteronomio 7 y 6, Babukisha. Libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Porque ustedes son un pueblo apartado, especialmente para el Señor su Dios. Entonces Dios apartó un pueblo, una gente para sí mismo, el cual hoy en día son ustedes, mexicanos, latinos, hispanos, morenos, nativos indígenas. Todos estos títulos no nos pertenecen, tenemos un origen, tenemos una cultura que nos pertenece a nosotros. Nosotros somos ese pueblo apartado para Dios. Léele. El Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra. Dios nos eligió de entre todos los pueblos de la tierra. Y yo sé, sí, Dios creó todo y Dios puede amar a toda su creación, pero no tiene que hacerlo. No tiene que amar a toda su creación. Porque Él mismo nos lo dice en el libro, el cual mucha de nuestra gente cree y piensa que está siguiendo. Porque mucha de nuestra gente no está siguiendo lo que Dios instruye, está siguiendo lo que el pastor les enseña. La versión de una religión creada por las demás naciones a base de nuestro libro de historia, a base de nuestro libro de profecía. Eso es lo que mucha de nuestra gente está creyendo hoy en día y siguiendo. Y después de 500 años de estar siguiendo esto, podemos ver el resultado de que no nos sirve. No funcionan las religiones que ellos han creado a base de nuestro libro de la verdad, a la base de nuestro libro de profecía, porque nos seguimos matando, nos seguimos robando, nos seguimos mintiendo y seguimos dejando que otras naciones vengan y obtengan poder y autoridad y dicho sobre nosotros. Y eso no es bueno. No estoy diciendo que tenemos que ser malos, pero Dios nos dice que sigamos su instrucción para que nosotros gobernemos, para que nosotros colectivamente como nación, como raza, seamos la autoridad y la representación de la luz, ¿verdad? De sabiduría, de entendimiento que Él nos da. Ese es el ejemplo que nosotros somos siendo esa nación separada.
Y lo dejamos de ser cuando empezamos a escuchar y a seguir y a hacerle caso a lo que las demás naciones nos dicen que hagamos. Cuando el europeo nos trae el cristianismo, ¿verdad?, el catolicismo, y nosotros empezamos a seguir estas religiones por tradición, nomás porque mami y papi, el abuelito y la abuelita y el tatarabuelo los siguieron, no significan que estas son la verdadera doctrina que Dios nos dejó a nosotros como israelitas. Estamos en la era y en el tiempo de información, donde ahora puedes ir e investigar si estas religiones y doctrinas son la verdad. Y lo puedes hacer en todo lenguaje, a toda hora y a todo momento, lo cual significa Dios ha abierto las puertas al entendimiento. Y si no aprovechas este momento, va a ser tu culpa. Tú decidiste hacer algo que pensaste que era más importante para ti que aprender y adoptar la sabiduría de Dios, ¿verdad? Shalom, brother. You ever heard you're an Israelite? You ever heard you're an Israelite? Yo puedo hablar español. ¿Hablas español? ¿Qué eres, haitiano? Dominicano. Dominicano. ¿Alguna vez habías escuchado que los dominicanos descienden de las tribus de Israel? ¿Cómo te llamas? Lucas. I'm a one. Nice to meet you, brother. ¿Alguna vez has escuchado que nuestra gente de aquí, de la isla de Haití, los dominicanos descienden de las tribus de Israel? Bueno, no hubiera escuchado eso, pero yo sí sé que los dominicanos son bien creyentes. Son muy creyentes en Dios, ¿verdad? Y mucha de nuestra gente, ¿verdad? Hispanos, latinos, morenos, indígenas de aquí, tenemos esa naturaleza por seguir a Dios, ¿verdad? Pero también tenemos esta naturaleza de seguirlo de la manera en la que las demás naciones lo quieren estar siguiendo. Adoptamos las religiones y las creencias de mucha gente, ¿verdad? Por ejemplo, veo a mucho de nuestra gente con un Buda colgado en el cuello. ¿Qué hace un dominicano con Buda colgado en el cuello? No, confusión, ¿verdad? Y lo que venimos a enseñar es que esas cosas no nos pertenecen. Dios ya nos eligió a nosotros como gente, ¿verdad? Cuando llegó aquí la conquista, cuando llegaron los europeos, ¿verdad?, y nos tomaron cautivos, esclavos a nuestra gente, a nuestros ancestros, según ellos nos trajeron la verdadera doctrina, ¿verdad? El cristianismo y el catolicismo. ¿Tú qué creciste, cristiano o católico? Mi abuelo era cristiano. Tu abuelo era cristiano. Mi abuela era católica. Ok. Yo fui cristiano como por 2 años. No soy religioso, pero Está bien. Nosotros no somos una religión. Igual, somos creyentes en Dios. Somos seguidores y sirvientes de Dios, pero porque entendemos quiénes somos y entendemos lo que es una religión, ¿verdad? Lo que ellos han creado y han hecho, que es lo que se llama religión, ¿verdad? Con este libro, y eso es lo que nos han dado. Porque en la religión cristiana y en la religión católica te dicen que no mates, te dicen que no robes y te dicen que no mientas. Pero cuando ellos llegaron a estas tierras, mataron, robaron y mintieron. Entonces, yo tengo una cosa que la religión no es que dice que mates, que mientas o whatever, de testamento. Los testamentos dicen Ajá. no matarás, no Exactamente. robarás, no matarás. Entonces ya yo digo que si lo hacen es porque, tenemos libre albedrío, ¿sabes? Entonces ya lo que tú haces depende de ti. Dios dame te va a juzgar. Proverbios 20:24. Porque el concepto de libre albedrío, y no es algo que ellos nos trajeron. Nuestros ancestros no creían en el libre albedrío. Porque si somos sirvientes de Dios y creemos que Dios creó todo y creemos en este libro de profecía, en este libro de profecía ya está escrito el principio y el fin, ¿verdad? Si tengo libre albedrío, ¿puedo interrumpir yo profecía? No, señor. Entonces, ¿cuál libre albedrío? Lo que digo es como que tienes libre albedrío para hacer lo que, matar, robar, ese tipo de cosas, pero ya sale de uno. Pues no sería de Dios. Dios es el que te pones en tu corazón, ¿verdad? Ya, ahora mismo digo que El libre albedrío es más como me gusta explicarlo, es una ilusión el libre albedrío, ¿verdad? Porque le da un mejor sentido a la vida, sentir y pensar que tienes control de ella. Pero verdaderamente es Dios el que tiene control. Porque es solo 2 caminos. O crees en el Creador y lo sigues, o no. Y si tienes 2 caminos que elegir, ¿tienes libre albedrío? No, porque hay 2 caminos nada más. Te leo este precepto, mira. Léele. Libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 24. El Señor dirige los pasos del hombre. Nadie conoce su propio destino. El Señor dirige los pasos del hombre, ¿verdad? Nadie conoce su propio destino. Por eso, si tienes libre albedrío, si yo tuviera libre albedrío, hermano, yo estaría en 7 pies.
350 libras puro músculo. ¿Eh? No, pues no. ¿Cómo voy a crecer a 7 pies? ¿Vas al gimnasio? ¿Voy a crecer 7 pies? Si vas al gimnasio tal vez. No, man. No. Era un cuatriatleta, ¿ok? Estaba en lucha libre, jiu-jitsu, water polo, natación, gimnasia. He practicado Muay Thai, he corrido toda mi vida. Nunca crecí más de esto. Aquí me quedé estancado. Y no está bien. Así me creó Dios. Está bien, ¿verdad? Estoy feliz con lo que Dios me ha dado para poderme mover en su creación, ¿verdad? No me quejo. Pero entiendo que no tengo control de todo. Otra, si tuviera, porque lo que nos gusta hacer es tomar el concepto y ponerlo en la plataforma de lógica. A ver si tiene lógica, ¿verdad? Si yo tengo libre albedrío, ¿por qué no controlo yo mi corazón? Si yo tengo libre albedrío, ¿por qué no controlo yo mis pulmones? Están en automático. Si yo tengo libre albedrío, ¿por qué me estoy quedando ciego? ¿Por qué tengo que usar lentes de contacto? Bueno. Porque llegamos a ese punto, ¿verdad? Donde tienes como que cierto libre albedrío, la ilusión de él. Pero si Dios ya profetizó y ya creó desde el principio al fin, no puede haber libre albedrío. No, porque Dios ya sabe lo que va a pasar si eso no es así. Exactamente, solo está la ilusión. Porque, no te voy a interrumpir, ¿verdad? Los elegidos de Dios, los elegidos o los que van a ser elegidos, los elegidos de Dios, ya están elegidos, hermano. No hay nada que puedas hacer. ¿Qué puedes hacer tú para librarte de la mano de Dios? Entonces no tienes libre albedrío. No lo hay. Y pero al punto, ¿verdad? Es un concepto que las naciones que vinieron con sus culturas y sus tradiciones, eso es lo que ellos nos dieron. Es lo que le dieron a nuestros ancestros y muchos lo hicieron de manera de tortura, ¿verdad? Torturas al papá, haces que crea, lo forzas a que crea enfrente de los hijos. La siguiente generación es forzada con esa mentalidad, creencia, y se empieza a pasar por naturaleza, ¿verdad? Tarde que temprano. Yo nací católico. Mi mamá me puso en el catecismo, ¿verdad? El catecismo, bautizado, ¿verdad? En la iglesia, etcétera. Yo crezco, tengo una conciencia propia, ¿verdad? Como hombre, ¿verdad? Como humano, y puedo empezar a cuestionar ya cosas más críticas. Y le pregunto a mi mamá, enséñame, ¿me puedes enseñar la Biblia? El transcurso en el que me pusiste tú sobre el catolicismo. Mi mamá me dijo, yo en los 49 años que tengo de vida nunca he leído la Biblia. Dije, pero me metiste en una institución y organización a la cual tú estás dispuesta a morir por ella, pero nunca has leído la Biblia. Aquí hay algo. ¿De dónde viene tu creencia verdaderamente? Viene de la doctrina que ellos inventaron. Entonces cuando ella va a la iglesia, igual como cuando iba yo, ¿verdad? Yo iba y me sentaba devoto. Yo iba y que verdaderamente no era de los niños que andaba allá, no. Yo iba y quería escuchar la palabra de Dios. Yo miraba al pastor y decía, yo quiero ser como el pastor, yo quiero predicarle a masas de gente la palabra de Dios. Y le pedía a Dios, úsame. Si me van a matar, que me maten, pero úsame a mí como tu sirviente. Entonces me sentaba en la iglesia y me ponía a escuchar, Yo creo que sacaban un precepto o dos en todas las misas. Un precepto, dos. Y luego el pastor empezaba a hablar sobre su vida y cómo el precepto aplicaba a su vida y etc. Verdaderamente no me enseñaba los fundamentos que necesitaba yo como joven, ¿verdad? Lo que es lo que instruye la Biblia, porque Dios te dice que no peques, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? Depende cómo lo veas, depende de lo que tú hagas. No, el pecado ya está escrito. Lo que es en la Biblia ya nos dice lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? No matará, no robará, adulterará, ese tipo de cosas. ¿Qué es qué? La ley de Dios. Entonces el pecado es la transgresión de la ley de Dios, ¿verdad? Pasarte un semáforo en rojo no es pecado, es algo que no debes de hacer. Leyes de aquí, de la tierra, del mundo, del hombre, ¿verdad? Leyes del hombre. Por eso Cristo nos dice, ustedes siguen las tradiciones del hombre como si fueran las leyes de Dios. Y no siguen los mandamientos de Dios. Dios dice que tiene que respetar las leyes del hombre, ¿no? Se respeta. Por eso te digo, no.
lo que es el pecado. El punto es lo que es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley de Dios, ¿verdad? Si yo como puerco, en la ley dice, no puedes comer puerco, eso es pecado. Si yo como res o vaca, otro animal, está bien, no es pecado porque en la ley dietética puedes comer res con que esté bien cocinada, ¿verdad? Entonces no es pecado, ¿sí me entiendes? Al punto de lo que es el pecado. Y digo esto porque al regresar al pastor, ¿verdad? Nos decían, no peques, ¿verdad? Que a Dios no le gusta, haz el bien y no hagas el mal. Pero nunca me dijo lo que era el pecado. Entonces yo voy caminando toda mi vida y, no sé, me paso un semáforo en rojo y ahí estoy pidiéndole a Dios que me perdone porque pienso que pequé, me enojé, pequé. Y estoy pensando que todo lo que es malo es pecado y no es así. Hay una lista de lo que son pecados. Y al mantener la ley de Dios, entonces encuentras un camino recto de perfección, donde no estás pecando. La ley te dice, usa ropa de 100%, o sea, 100% algodón, 100% lino, ¿verdad? No uses ropa mezclada. En la tierra no puedes mezclar semillas, ¿verdad? Todo esto es la ley de Dios. Si la estoy manteniendo, que no es difícil de mantener, estas cosas que te estoy diciendo son fáciles de mantener. Entonces no estoy pecando. Cristo nos dijo, sé perfecto como mi Padre en el cielo es perfecto. O sea que es un mandamiento de que seas perfecto. Pero el concepto que ellos nos han dado de la perfección es que nunca te puedes trompezar, no te puedes pasar un semáforo, ¿verdad? No le puedes decir groserías. Pero fue perfecto ¿en qué concepto? Fue perfecto como hombre y como Dios. Porque, por ejemplo, tú dile a un budista, ¿verdad? O a alguien de Asia que mantiene el budismo, sigue a Krishna, ¿verdad? Practica su tradición. Y tú dile, Cristo fue perfecto. No lo fue de acuerdo a su tradición. Porque aquí es la cosa, yo tengo un punto de vista. La religión. La religión dice qué tú tienes que hacer, cómo te tienes que vestir, qué no debes hacer, qué esto, aquello. Dios no dice, sigue la religión. Tú lo que tienes que seguir, tener tu corazón como Dios lo quiere. Limpio, puro, a los ojos de Dios. La religión te controla lo que tú haces. ¿Qué limpia mi corazón? ¿Qué limpia tu corazón? De acuerdo a Dios. De acuerdo a Dios, ¿qué limpia tu corazón? Déjame ver. Dame Salmos 19 y Espérate. Oh, Dios. Aquí vamos a tener un día largo, bro. pues es que eso venía, tenemos que razonar. ¿Por qué? Porque mira, nuestra gente hoy en día ¿se está amando más o se está matando más? Se está matando más. Bueno, vámonos. Yo te voy, me das la respuesta, pero déjate, te hago una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Se está amando más o matando más? Se están matando más. ¿Se están dando más o robando más? Se está robando más. O sea, y llevamos 500 años con estas religiones. ¿Por qué? Porque a la gente que está en este mundo no conoce el amor a Dios. ¿Le digo por qué? Porque está en el amor, en el dinero. En el dinero no hay amor. Y no puedes servir a dos maestros. De Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Entonces, ¿qué es el amor? Dios. No. De acuerdo a Dios, ¿qué es el amor? No sé, dime qué es el amor. Leemos. Dígame. El libro de 1 San Juan 5:2. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda. El amor a Dios, ¿verdad? Cuando amamos a Dios, seguir a Dios, ¿verdad? Lo que Él manda. Sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga. Un punto que veo muy confundido entre nuestra gente es cuando uno dice mandamiento, piensan en 10 nada más. Hay 613 mandamientos en esto. Pero los 613 mandamientos que tú me estás diciendo son los que Dios hizo o lo que... Dame Deuteronomio 33 y 4. Te voy a enseñar lo que son estos mandamientos, ¿verdad? Por eso te digo, a los hispanos, morenos, latinos, nativos, indígenas, de aquí de las Américas, del Caribe, ¿verdad? Somos los israelitas y Dios nos ha dado a nosotros una ley que seguir, una cultura que nos pertenece a nosotros. Por eso si vas a Asia, ellos tienen una cultura. Si vas a África, ellos tienen su cultura. Vas a Europa, ellos diferentes, porque eso es lo que Dios les dio a ellos. Pero dame Deuteronomio 7 y 6 primero. Léele. Libro de Deuteronomio 4 y 5. Yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor mi Dios me ordenó, para que los pongan en práctica en el país que van a ocupar. Cúmplanlos y practíquenlos
porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento, ya que cuando conozcan estas leyes no podrán menos que decir que es sabia y entendida. 4 y 5, versículos 7. 4 y empieza el versículo 7. Versículo 7 dice, porque qué sabia y entendida es esta gran nación. ¿Por qué? ¿Qué nación hay tan grande que tenga los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Cada vez que lo invocamos. Vamos a leer una vez más de lo profundo que es, hermano, ¿verdad? Pero dame Deuteronomio 7 y 6 primero. Para entender, porque mucha gente dice, no, pues Dios lo creó todo. Sí, Dios lo creó todo, pero Dios eligió cosas para Él mismo, de su creación, ¿verdad? Sí lo gobierna y sí controla todo, pero hay cosas que Él eligió para sí mismo. Y Él eligió una nación para Él mismo, y a las demás naciones les creó y les hizo dioses para ellos. Te lo voy a enseñar, Es profundo, pero te lo vamos a leer en las escrituras, ¿verdad? 7 y 6. Libro de Deuteronomio 7 y versículo 6. Porque ustedes son un pueblo apartado, especialmente para el Señor su Dios. ¿Qué significa eso? Un pueblo apartado para Dios. No, léelo otra vez. Mira. Porque ustedes son un pueblo apartado, especialmente para el Señor su Dios. Para Él. Continúa leyendo. El Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra, para que ustedes les sean un pueblo especial. Nos eligió de entre todas las naciones. ¿Qué es lo que nos hace? O sea, al elegirnos, ¿qué es lo que Dios nos da directamente para hacernos diferente a las demás naciones? Yo entré en el estudio de religión y lo que es paganismo, ¿verdad? El panteón de los dioses de las demás naciones, ¿verdad? Desde Egipto, Asiria, Babilonia, Medios Persias, griegos, Roma, y estamos aquí en América. Pero ahí te va, ¿verdad? Si te pones a estudiar el panteón de todos los dioses, haz de cuenta que te los pongo así en línea. Todos adoran al sol, todos adoran a las estrellas, y con las estrellas hacen sus dioses, ¿verdad? Todos adoran, e igual las estrellas y los planetas van alineados con sus dioses. Todos tienen una virgen y un niño que nació de la virgen porque el dios sol la embarazó. Todas las naciones tienen eso. No me creas a mí, ve e investígalo tú. No me creas a mí, yo te dejo con eso como tarea, ¿verdad? Dame Deuteronomio 4 y 15 para enseñarte. Espérate, yo tengo que leer mi Biblia también. Sí, porque acabamos de leer que Dios nos separó para Él mismo de entre todas las naciones, ¿verdad? Y vamos a leer donde Dios dice que estos otros dioses, estas cosas que ves alrededor, el cielo y las estrellas, se las dio a las otras naciones para que ellos las adoraran, no nosotros. Vamos a leerlo. 4 y empieza del 15. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15. El día en que el Señor habló con ustedes de en medio del fuego en el monte Horeb, no vieron ninguna figura. Tengan pues mucho cuidado de no caer en la perversión de hacer figuras que tengan forma de hombre o de mujer. En la religión que nos trajeron, ¿hay hombres y mujeres como estatuas? O sea, ¿no hay un Cristo güero en una cruz? ¿No hay una Virgen María de este vuelo? ¿No hay San Judas, Santiago, San Diego? Exactamente. Porque, regresando al mismo punto, ¿verdad? Todo esto va a tener sentido. Esto es lo que las demás naciones hacen. Entonces, cuando tomaron nuestro libro, ellos lo único que hicieron es asimilar sus religiones con las de nosotros. Oh, está Cristo, vamos a hacer un ídolo de Cristo, porque eso es lo que han hecho en sus religiones. Oh, está Nimrod de Babilonia, una estatua de Nimrod, ¿verdad? Oh, está Inki, está Ra en Egipto, está la estatua de Ra en Egipto. Exactamente, entonces vemos ellos crean estatuas y las adoran. Dios nos dice, no hagas esto, que es como entendemos que Dios es un Dios celoso. Continúa leyendo, este hermano entiende. Entiendo lo que tú dices, bro.
de no caer en la perversión de hacer figuras que tengan forma de hombre o de mujer, ni figuras de animales, aves, reptiles o peces. Y cuando miren al cielo y vean el sol, Bueno, mucha atención. Cuando mires al cielo y veas al sol, el cual te dije, ¿verdad? Todas las naciones podrán la luna, las estrellas y todos los astros no caigan en la tentación. Las estrellas y todos los astros no caigan en la tentación de adorarlos, porque el Señor su Dios creó los astros para todos los pueblos del mundo. ¿Para qué perderle esa última para otra vez? Para todos los pueblos del mundo. Dios creó los astros, las estrellas, el sol y la luna. ¿Para quién? Para todos los pueblos del mundo. Pero nosotros somos un pueblo separado. O sea, Él creó todas estas cosas y que ellos las adoren. Pero nosotros somos separados a Dios. Por eso, dame otra vez Deuteronomio 4 y 5. Porque ahora tiene más sentido, ¿verdad? ¿Por qué es el que las naciones nos van a ver a nosotros y van a decir, ustedes son una gente sabia? Una gente sabia. ¿Por qué somos sabios? Porque no hacemos lo mismo que las demás naciones. Somos separados. Tenemos una ley que Dios nos da directamente, ¿verdad? Y nos separa de las demás naciones, ¿verdad, hermano? Te tienes que ir. Y... Mire, me gustaron mucho las charlas. Ok, ¿cómo te llamas, hermano? Un Lucas. ¿Te dieron un folleto? Sí, aquí tengo el papelito. Ahí está nuestra información, nuestros contactos, nuestros canales de YouTube, Instagram, todos los medios sociales, hermano. ¿Estás aquí en San Diego? ¿Vives aquí? No vivo acá. ¿Te vas a regresar a la Dominica? No, yo vivo en Arizona. En Arizona, ok, tenemos un campamento en Arizona, ok. Busca a nuestros hermanos, busca esta información. Yo siempre le digo a la gente, no me creas, no creas lo que te dije, pero ve e investígalo tú mismo, ¿verdad? Porque estamos viviendo en tiempos proféticos. Viene una tercera guerra mundial. Dios está despertando a su gente. Tú crees en Dios, ¿verdad? Dios tiene el poder de todo. Hazte la pregunta de por qué Dios tiene a hombres afuera en las calles de San Diego predicando su palabra de una manera tan radical y diferente y tan astuta, con sabiduría, información y todo lo que necesites para obtener entendimiento. ¿Por qué Dios está haciendo esto hoy? Ok, Lucas. Muchas gracias. Shalom, hermano. Si tuviera tiempo, nos entramos a hablar. Claro que tienes tiempo. Siempre hay tiempo para Dios. Siempre. Siempre hay tiempo para Dios. Aquí vamos a estar como hasta las 4. Entonces, si regresas, aquí estamos. Shalom. No praises. That's crazy. Hey, How much time we got on there? Recording. 30. All praises. And he understood it. He didn't even fight it. With it. Hey. Yeah. That's crazy, bro. Así es. Bueno, entonces continuamos con la palabra. Estábamos leyendo Deuteronomio 7 y 6, ¿verdad? ¿Tenías otro precepto? Dame 7 y 6, empezamos otra vez con este. Porque la misión que venimos a hacer, una de las misiones, ¿verdad? De nuestra organización y a lo que Dios nos manda es a despertar a nuestra gente, a despertar a sus elegidos. Y es algo que hemos visto y que vemos en las Escrituras una y otra vez. Dios manda a hombres, elige a ciertos hombres. No somos especiales o mejores que otra de nuestra gente, no estamos diciendo eso. Simplemente Dios nos está usando para venir y dar su sabiduría y su entendimiento. Eso es todo. Yo soy igual de hermano, ¿verdad? Igual de humano como mis demás raza, ¿verdad? Lo único diferente es que sirvo a Dios y sigo sus leyes. Si no lo estás haciendo ya tú, ¿verdad? Esa es la diferencia. De que cuando digo que amo a Dios, vengo y lo represento con acción, no solo con palabras. Léeme Deuteronomio 7 y 6 otra vez para empezar como fundamento de lo especial que es nuestra gente hispana, latina, morena, mexicana, nativos americanos, indígenas. Esto es lo especial que eres tú. Léele. Libro de Deuteronomio 7 y 6. Porque ustedes son un pueblo apartado, especialmente para el Señor su Dios. El Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra, para que ustedes les sean un pueblo especial. Para que nosotros les seamos un pueblo especial. Dios nos ha apartado para que le seamos un pueblo especial. Y viendo cómo nos tratamos hoy en día, que estamos en pandillas, nos tatuamos, nos la pasamos queriendo fumar, beber, pura pachanga, nos robamos,
todo tipo de mal hacia los unos a los otros, eso no es lo que nos hace especial en los ojos de Dios. Eso es totalmente lo opuesto de ser especial en los ojos de Dios. Nosotros debemos de caminar y pensar y actuar de una manera diferente a las demás naciones, ¿verdad? Para que las demás naciones nos vean y entiendan que somos la luz que Dios trae a este mundo. Somos la sabiduría y el entendimiento de cómo vivir una vida sana, humilde, saludable y larga, ¿verdad? Léeme el precepto. Libro de Isaías, capítulo 45, versículo 4. Por consideración a mi siervo Jacob, al pueblo de Israel, A ustedes, hispanos, latinos, morenos, indígenas, léele. que he elegido, te he llamado por tu nombre y te he dado el título de honor que tienes, sin que tú me conocieras. Sin que lo conociéramos, Dios nos dio un título de honor. De honor. Por eso nos da leyes y decretos. Un rey o un pueblo sabio o un pueblo que va a tener autoridad sobre toda la tierra debe de caminar diferente. Tiene que tener disciplina. Tiene que saber juzgar rectamente entre el bien y el mal. Para eso son las leyes y decretos de Dios. Y es importantísimo entender lo que son las leyes de Dios para nosotros, lo buenas que son para nosotros y cómo al seguirlas, Dios va a ver que somos hijos que hacen caso, ¿verdad? Porque Dios quiere disciplina de nosotros. Léele. Libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. ¿Verdad? Si seguimos la instrucción de Dios, Dios nos da autoridad y poder en la tierra que es de Él. Dame Deuteronomio, ¿tienes algo? 31, Baba Kushar. Dios nos da autoridad sobre Él. Ahora hay una cronología y secuencia de profecías que tienen que suceder, el cual Dios ya nos había advertido que estas cosas iban a suceder. De hecho, dame Deuteronomio 28 primero, porque en el precepto que acabas de leer en Éxodo, dice que si seguimos la alianza que Él hace con nosotros. Entonces, como hispano, como latino, como moreno de las Américas, indígena de las Américas, creyente de Dios, tú tienes que saber y entender lo que es la alianza que tu gente está con Dios. Tienes que entenderlo, aún más si le vas a enseñar a tu hijo que siga a Dios. Porque entonces tú estás preparando a la siguiente generación en cómo servir a Dios. Y si no sirves a Dios apropiadamente y de acuerdo a su alianza, a como Él quiere que lo sigas, Dios te va a maldecir. Dios te va a maldecir. Esa es la verdad de las Escrituras. Esa es la alianza que les vamos a leer. Léele. Libro de Deuteronomio 28 y versículo 1. Si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Si este es el contrato, ¿verdad? La alianza que Dios está haciendo con nosotros. Si sigues la instrucción, las leyes, la ley dietética, moral, civil, ceremonial, si sigues esta alianza, dice Dios, yo te voy a bendecir, te voy a poner por encima de las demás naciones, ¿verdad? Esa autoridad y ese poder en la tierra, como siempre lo ha tenido una nación en la tierra, sea desde Egipto, sea desde Asiria, desde Babilonia, desde los persias, desde los medios, desde los griegos, desde los romanos, hasta América hoy en día. Siempre ha habido una nación y un reino que reina sobre las demás naciones, porque la creación de Dios está establecida en formato de jerarquía, no de igualdad.
El concepto y la ideología de igualdad se le fue introducida a nuestra gente, ¿verdad? Como táctica de guerra mental y espiritual. Porque no hay nada de igual entre nosotros y las naciones que vinieron a robar, matar, asesinar y a popularse en la tierra de nuestros ancestros. No hay nada de común. Porque cuando ellos llegaron, nuestros ancestros les dieron paz, armonía, comida, oro. Les enseñaron a cazar, a sobrevivir. Les dieron tierras. Los ayudaron en el invierno. Eso es lo que nuestros ancestros hicieron a ellos. Y ellos, en cambio, mataron y asesinaron a nuestra gente. Los torturaron y los forzaron hasta las creencias que ellos traían y a las culturas que ellos traían y hasta este mismo día al idioma que ellos nos trajeron. Entonces no hay nada de igual con nosotros y ellos. Dios tiene una jerarquía y esa jerarquía nos la promete a nosotros. Regresando a la alianza, ¿verdad? Si seguimos sus leyes y su instrucción, Él dice que nos va a dar poder, bendiciones y autoridad sobre la jerarquía. ¿Qué pasa si no seguimos las leyes, verdad? Que es en el estado donde nos encontramos como raza. Nos encontramos en el estado con la doctrina de que la ley de Dios está deshecha y ya no la tenemos que seguir. Si leyeras las leyes de Dios, no tendría ni el más mínimo sentido de que la ley está deshecha. Si tú crees que la ley de Dios está deshecha porque vino Cristo, no estás leyendo la Biblia. En la ley dice que no te debes de acostar con un animal. Si la ley está deshecha, ¿te vas a acostar con un animal? ¿Verdad que no? Porque no tiene lógica que la ley esté deshecha. No tiene sentido. No me miren a mí como loco, mírense ustedes como locos que están siguiendo la doctrina de su pastor que les dice que esta doctrina, que la doctrina es que las leyes de Cristo están deshechas. Cuando las escrituras dicen que la ley está aquí para siempre. Léeme qué pasa si no seguimos la ley de Dios, el contrato, la alianza. Versículo 15. Pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldiciones. Todas estas maldiciones. Empieza a leer de las maldiciones y vamos a ver si nuestra gente, nuestros ancestros indígenas, ¿verdad? Hispanos, latinos, morenos, que se encuentran aquí en las Américas, vamos a ver si nosotros estamos pasando sobre las maldiciones de cual Dios dijo que los israelitas iban a pasar por no seguir su ley, ¿verdad? Léele. Versículo 32. Antes tus propios ojos, tus hijos y tus hijas serán entregados a gente extranjera. ¿Le pasó eso a nuestra gente? Y le está pasando este mismo día. En estos mismos tiempos, los hijos y las hijas fueron arrebatados de los padres durante la conquista para servir como esclavos en encomiendas, para servir como esclavos en todas sus labores. Hoy en día nuestra gente camina más de 3,000 millas desde Sudamérica hasta las fronteras de México para intentar vivir una mejor vida, prosperar, obtener trabajo para sus generaciones. ¿Y qué hacen? Les separan a los hijos. Dios dijo que este iba a ser una maldición para los israelitas, que las demás naciones iban a venir a conquistarnos, que Dios iba a separar, que iba a hacer que estas naciones nos quitaran a nuestros hijos. Y eso está pasando hoy en día. La confusión que se me viene a mí es, ¿qué Biblia estás leyendo tú? ¿Qué Biblia estás leyendo tú? Y cuando volteas hacia arriba y miras la realidad, ¿cómo no ves la palabra de Dios en la creación, en acción, en la realidad? ¿Cómo no ves estas cosas? ¿Qué libro estás leyendo tú? ¿Y lo estás tomando verdaderamente con sinceridad y con verdad? ¿Le estás creyendo a Dios estas cosas? ¿O estás haciéndote tú? ¿Te estás manipulando tú en solo creer las partes que a ti te gustan y te satisfacen en la Biblia? Porque eso es lo que la religión católica y cristiana son. Son doctrinas que satisfacen tu pecado. Por eso sigues yendo ahí,
fin de semana tras fin de semana y semana tras semana, año tras año, tu gente se sigue matando, se sigue robando, se sigue mintiendo. No nos estamos mejorando y no dejamos de ir a estas religiones. Porque nos están enseñando a justificar el pecado en el que estamos, el mal en el que estamos, en vez de corregirlo de acuerdo a la instrucción de Dios. Continúa leyendo las maldiciones. Y a todas horas querrás volver a verlos, pero nada podrás hacer. Las cosechas de tu tierra y el fruto de todo tu trabajo se lo comerá gente que nunca antes conociste. Eso es el labor de trabajo hoy en día. Tú trabajas, ¿por qué? $16, $20. Ponle que mucha de nuestra raza esté trabajando por 30, 40, 50. Eres doctor. Aún así, tú no eres dueño de nada. Tú estás trabajando por migajas. Porque mientras más ganes tú como empleado, más gana el jefe, el dueño, el patrón. Tú sigues dando la mayoría de tu labor y tu trabajo y tu esfuerzo a las demás naciones, a la demás gente. Esto es maldición de las escrituras. Esto es lo que Dios dijo que nos iba a suceder. Continúa leyendo. Y sufrirás continuamente opresión y malos tratos. Opresión y malos tratos. Es 2024 y en el sur de las Américas siguen colgando a gente. En el sur de las Américas sigue el racismo a todo lo que da, ¿verdad? Con gente que vino y robó y torturó, que ni siquiera pertenece aquí. Ellos mismos siguen trayéndole tortura a nuestra gente. Maldición de la cual Dios nos dijo que iba a suceder por no seguir su alianza. Bríncate el versículo 43, Babusha. Versículo 43. Los extranjeros que vivan en tu país se harán más y más poderosos, mientras que tú perderás más y más tu poder. Tú vas a perder tu poder y las demás naciones se van a hacer ricos. ¿No es eso lo que vemos? Todos los días viene gente de todo el mundo a nuestras tierras nativas y ellos pueden sobresalir. El banco les da préstamos de negocio a ellos. Y a nosotros, que somos los nativos de aquí, que se nos robó todo, que se nos quitó nuestra cultura y nuestro conocimiento de quiénes éramos, a nosotros no nos da nada, porque estamos bajo maldiciones de Dios. Y tenemos que reconocer eso. Y la pregunta y la acción que se debe hacer es, ¿por qué estamos bajo estas maldiciones? ¿Por qué Dios nos tiene maldecidos? ¿Por qué Dios nos está castigando? Porque Dios nos eligió a nosotros para hacerle un pueblo especial. Dios nos eligió a nosotros para representarlo a Él y su perfección. Por eso nos da leyes. Y si estoy mal y estoy mintiendo, es tu trabajo como creyente de Dios corregirme y guiarme hacia la luz. O si no, mi pecado está en tu sangre y en tus manos. Entonces, ¿qué tanto amas a Dios verdaderamente? ¿Qué tanto vas a servir a Dios verdaderamente? Y eso es lo que vemos con nuestra gente, porque siempre pongo eso enfrente, ¿verdad? Siempre pongo ese reto enfrente, de que si estamos mal y Dios no nos está mandando aquí con su espíritu de sabiduría y entendimiento a corregir a nuestra gente, si estamos mal, es tu trabajo venir a corregirme. Es tu responsabilidad venir y decirme la verdad. Si no, mi sangre y mis pecados están en tus manos por no hacerlo. Eso es lo que dicen las escrituras. Así es que si estás escuchando esta palabra y te estás diciendo a ti mismo y entre ustedes mismos, están mal, están locos y no estás viniendo a corregirnos, nuestra sangre está en sus manos. Nuestros pecados y nuestro mal están en tus manos ahora por no venir a corregir. Nosotros hacemos totalmente lo opuesto y no queremos el pecado y no el pecado y la corrección que debemos de hacer a nuestra gente. Eso es lo que venimos a hacer para no mancharnos con el pecado de los demás, ¿verdad? Dame Ezequiel, porque ya lo tienes. ¿Qué tienes? Léele. Libro de Oseas, capítulo 3, versículo 4. Pues por mucho tiempo los israelitas estarán sin rey ni jefe, sin sacrificio ni piedras sagradas, sin ropas sacerdotales ni ídolos familiares. Ese es el tiempo en el que estamos. No tenemos un templo donde sacrificamos para servir a Dios. No tenemos a nuestros sumos sacerdotes.
y ropas sacerdotales, de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Porque yo sé que mucha de nuestra gente ve al Papa y a sus padres y a sus pastores y piensan que esas son ropas sacerdotales, pero no lo son. Porque la tribu de Leví, de acuerdo a las escrituras, ellos son los sacerdotes. Y los sumos sacerdotes usan ropas especiales de acuerdo a como está instruido en las escrituras, las cuales no vemos hoy en la religión. Que es como sabemos que nos están mintiendo y creando doctrinas y religiones para sí mismos, para seguir controlándolos a ustedes, morenos, hispanos, latinos, indígenas, ¿verdad? De aquí de las Américas. Léele. Versículo 5. Después de esto se volverán los israelitas y buscarán al Señor su Dios y a David su rey en los últimos tiempos. Acudirán con reverencia al Señor y a los bienes que Él concede. Dice, en los últimos tiempos vamos a empezar a hacer eso. La religión cristiana católica ya lleva aquí 500 años. Eso empezó. La religión católica empezó en 325 después de Cristo. Eso no está en los últimos tiempos. Hoy estamos viviendo los últimos tiempos. Y fíjate nomás que hoy vemos a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, a las generaciones que Dios está separando, despertarse de acuerdo a como las escrituras dicen que nos íbamos a despertar. Así como las escrituras dicen, así nos estamos despertando en nuestra cautividad, bajo opresión, en los últimos tiempos. Léele. Libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos. Tengan en cuenta el tiempo en el que vivimos. Estamos escuchando más y más y más rumores de una tercera guerra mundial. Si Dios, el Dios en el que tú crees, tiene poder sobre todo, tiene control sobre todo, ¿no crees que te va a preparar para un evento así de grande? ¿No crees que te va a advertir para un evento así de grande como una tercera guerra nuclear tercera guerra nuclear? ¿No crees que te va a preparar para ese tipo de cosas? Claro que sí, y lo vemos en las escrituras. Vemos cómo prepararse para esos tiempos. Por eso Cristo te da la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 que obtuvieron el aceite, las 5 que obtuvieron el aceite y las 5 que no. El aceite es la sabiduría, entendimiento, que es la flama, ¿verdad? Es aceite para mantener esa luz prendida en estos tiempos de oscuridad. Para eso es el aceite. 5 la obtuvieron y 5 no. 5 entraron y 5 no. O sea que esto no es para todos. No todos van a entrar al reino de Dios. No todas las naciones. No todos van a obtener la sabiduría y entendimiento de Dios. Porque hay muchos, como dicen las escrituras, que van a negar la fe. Se van a voltear al mundo. Por eso Cristo nos dice, en estos serán como en los tiempos de Noé. Van a estar tirando pachanga, carne asadas, pisteando, teniendo buenos tiempos, casándose, quinceañeras, pasándola bien. Y cuando más piensen que todo está bien, va a venir la calamidad. Lo vemos una y otra vez en las escrituras. Por eso Dios nos manda a advertirles. A mí sinceramente me felicita mucho cuando alguien escucha y sigue la instrucción de Dios, ¿verdad? Lee, ¿qué es? ¿Qué tienes ahí? No, dame Apocalipsis, que es o no. Porque las escrituras dicen que bendito el que lee y hace lo que está escrito en este libro, ¿verdad? Léele. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. Y hacen caso de lo que aquí está escrito. Simplemente venimos a dejarles saber a nuestra gente que le hagan caso a las instrucciones de Dios, porque Dios viene a castigar. Dios viene a juzgar. Dios tiene un día de furia preparado. Y si no has estado haciendo caso
Dios te va a castigar a ti. Te va a quitar la vida. Te va a quitar prosperidad. Vas a nacer de nuevo en el reino de los más bajos. De los que supieron y escucharon el mensaje y no hicieron nada con él. Por eso, me da felicidad cuando escuchan y siguen, porque eso es lo que manda el libro. Pero honestamente, a mí no me molesta que ustedes continúen con sus fiestas y con sus pachangas. Solo venimos a advertirles para que no puedan pensar y decir, Dios nunca me mandó un mensajero, Dios nunca me advirtió, Dios nunca me habló de estos tiempos. Oh, sí te habló de estos tiempos. Muchas veces estuvo tocando, ¿verdad? ¿Tienes un precepto? Léele. Libro de segunda de San Pedro 3 y versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso. Un ruido espantoso, ¿verdad? ¿Qué más? Los elementos serán destruidos por el fuego. ¿Por el qué? Por el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella. Quiero que piensen y se imaginen un misil nuclear cayendo en un país. Un misil nuclear cayendo en un país. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ese misil nuclear caiga? Léele otra vez. Dice, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. Ese va a ser el juicio de Dios. Dios tiene control de todo. Dios es el que ha preparado estos misiles nucleares, ¿verdad? What is that? Why Jesus? What do y'all think about that? Ladies. I got that now. Eso es lo que Dios está preparando. Si Dios tiene control sobre todo, Él es el que ha creado a la gente y les ha puesto la sabiduría para hacer estos misiles nucleares para su día de juicio, su día de furor. Él dijo que iba a castigar con fuego. Todas estas cosas es un lenguaje antropomórfico, metáforas, para darte a entender hoy en día lo que son, estos instrumentos que son, y te prepares tú espiritualmente, mentalmente y físicamente para lo que va a venir. Esta es la advertencia. ¿Verdad? ¿Tienes más? Lele. Libro de Malaquías capítulo 4 versículo 1. El Señor Todopoderoso dice: se acerca el día ardiente como un horno, en que todos los orgullosos y malvados arderán como paja una hoguera. Ese día que ha de venir los quemará y nada quedará de ellos. Y nada quedará de ellos. ¿De quiénes? De aquellos que no hicieron caso. Dame Isaías 66, que es 15, 16. Porque mucha gente dice, o repite de hecho, más bien vomita lo que el pastor les ha estado enseñando, de que ahora pueden comer lo que quieran. Y no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. Y sacan en contexto las escrituras. Ni siquiera entienden el contexto de las escrituras porque no las leen. El pastor les dice, esto es lo que significa, bueno, esto es lo que significa. Así voy a vivir el resto de mi vida y eso es lo que le voy a enseñar a mis hijos, sin ir a verificar que ese sea el entendimiento. Léele, Babuksha, para que la gente entienda que la ley dietética sigue en pie y no pueden estar comiendo puerco, ni mariscos, ni las cosas abominables, ni las cosas que Dios dijo que no puedes comer. No puedes estarlas comiendo, eso es pecado. Y esto es lo que va a pasar en esos días por no hacer caso. Léele. Libro de Isaías capítulo 66 versículo 17. El Señor afirma, los que se consagran y purifican para el culto pagano en los jardines, siguiendo a uno que va en medio, los que comen carne de cerdo. ¿Los que qué? Los que comen carne de cerdo. Una vez más, ¿qué? Los que comen carne de cerdo, de rata o de otros animales impuros. ¿De otros qué? Animales impuros. Serán exterminados de una sola vez. Serán exterminados. Pero tu pastor te dijo que podías comer lo que sea, con que oraras por encima de él.
¿Tiene sentido eso? Absolutamente claro que no. Claro que no tiene sentido eso. Porque ahora encontramos una contradicción con lo que Dios está diciendo y con lo que tu pastor te está enseñando. Y Dios dijo, no, de hecho, léeme en Romanos. Léeme en Hechos 5 y 29. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A Dios o al hombre? Libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Pedro y los demás apóstoles contestaron, es nuestro deber obedecer a Dios. Es nuestro deber. Nuestro deber como hispanos, latinos, como morenos, ¿verdad? Como indígenas, nativos, como las tribus de Israel. Es nuestro deber obedecer a Dios. Él nos eligió a nosotros para ser un pueblo especial. Él nos separó. Él nos dio leyes, estatutos y decretos. A nosotros es nuestro deber, no el de las demás naciones. Es tuyo como hombre seguir las leyes de Dios y enseñárselas a tus hijos. Ese es tu deber. No debería de venir alguien más a tener que estarte instruyendo a que sigas lo que es bueno. Tú deberías de estar buscando el camino bueno si dices que crees en Dios. Y dejar de ser un hipócrita todos los días al decir que crees en Dios y no sigues las leyes de Dios. No sigues la instrucción de Dios. Y solo sigues vomitando lo que tu pastor te ha estado metiendo por detrás. Léele. Es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Es qué? Nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Antes que a tu pastor. Antes que a tu padre, a tu papa, a tus religiones. Tú debes de ir como hombre y estudiar estas escrituras. Dame 2 de Timoteo 2 y 15, vamos ya. Es tu deber estudiar. Es tu deber pedirle a Dios y rogarle que te dé entendimiento y sabiduría y guianza y fuerza para entender sus escrituras y servirlo. O mejor, deja de decir que crees en Dios, porque no crees en Él. Eres un hipócrita si no estás siguiendo la instrucción de Dios. Léele. Libro de 2 Timoteo 2 y 15. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado. Comprobado, léele. Como un trabajador que no tiene de avergonzarse. Pero a ustedes les da vergüenza representar a Dios. Por eso ni siquiera hablan de Él en la mesa. Están como chismosas y chismosos hablando del vecino, de la tía, del pajarito, de todos los demás, pero no hablan de Dios y lo que Dios les manda que hagan. Por eso Dios nos tiene bajo maldiciones. Por eso aún sigues hablando español y ni siquiera sabes el origen de tus lenguajes. No sabes tu cultura, no sabes el origen de tu gente y de tu raza. Te apuesto que el 99% de los mexicanos aquí ni siquiera saben de dónde viene la palabra México. 99% de los hispanos aquí ni siquiera saben lo que la palabra hispano significa, o latino, o por qué siguen hablando español. Y en España hablan castellano, porque no tienen entendimiento. Ah, pero no les diga vamos a pistear, consíguete un 24, porque la sabiduría se te prende, ¿no? El foco ahí sí. Consígueme mota, consígueme drogas, porque entonces el foco sí se te prende ahí, ¿no? Para ahí sí son buenos. Vamos a pelear, vamos a meternos en pandillas, vamos a tatuarnos, vamos a grafitear, vamos a hacer todo tipo de mal. Ahí sí hay unión, ahí sí hay sabiduría. Que es como entendemos que somos las tribus de Israel, porque ese es el cuello duro, los ciegos, los sordos, los tercos de los que habla Dios en las escrituras, que no hacen caso, no obedecen y siempre buscan hacer el mal. Y vienen hermanos a decirles el camino bueno, a corregirlos y se enojan con ellos. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando las manchas de su ropa. Les estamos enseñando lo sucio que son. Y esa es la verdad. Y a mucha gente le cala y no acepta la verdad. No quieren aceptar de que les han mentido por años. De que les enseñaron religiones y doctrinas que no nos han servido para nada. No sirve para nada tatuarte a Cristo en tu cuerpo. No sirve de nada tatuarte a la Virgen en tu cuerpo si ni siquiera entiendes el origen de las Escrituras. Es pecado, de hecho.
En Levíticos 19 dice que no te puedes tatuar tu cuerpo. No te puedes marcar tu cuerpo. Mira lo hipócrita que te ves ahora tatuándote a un Cristo en la espalda. Todos con su crucecita en el cuello. Ni siquiera entienden el origen de una cruz. Pero ahí quieren estar en la iglesia con sus caras de tristes, de rogones siempre, pidiendo de pediches a Dios. Dios, dame esto. Dios, cúrame esto. Dios, tráeme esto. Dios, esto. ¿Y tú qué haces por Dios? ¿Qué instrucción sigues tú para Dios? ¿Cómo te presentas tú como sirviente ante Dios antes de estar como pediche? Le pedimos mucho al banco, pero no quieren depositar. Léele. Libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 22. Mi pueblo es estúpido. ¿Mi pueblo es qué? Mi pueblo es estúpido. Este es Dios diciendo, ¿su pueblo es qué? Estúpido. No me conoce, dice el Señor. No conocen a Dios. No lo conocen porque no leen las escrituras. No leen lo que son las leyes de Dios, las historias por lo que ha pasado su raza, tu raza. Ustedes hispanos, latinos, morenos, indígenas, ustedes las tribus de Israel, no leen por lo que han pasado sus ancestros en las escrituras y cómo Dios los ha tratado, cómo Dios los ha castigado, lo que Dios hace cuando le hacen caso y cuando no le hacemos caso. No leen estas cosas, solo van, se meten a estos templos y siguen lo que el pastor les dice. Porque les alimenta y les da la comida que ustedes quieren comer, que es pecado. Ustedes quieren seguir buscando maneras de cómo justificar que sigan pecando. Y decir al mismo tiempo, oh, yo creo en Dios. Dios conoce mi corazón. Sí, conoce lo pervertido que eres y lo hipócrita que eres. Porque todos lo podemos ver. De que Dios dejó una instrucción, un camino recto, un camino limpio, un camino sano, un camino bueno, y tú no lo estás siguiendo. No lo estás siguiendo porque está escrito en las escrituras y tu vida no representa ese camino. Es como sabemos que estamos en un estado de hipocresía, el cual Dios nos está dejando saber. Mi pueblo es un pueblo estúpido. Léele. Son hijos sin juicio que no reflexionan. Hijos sin juicio. No, llégale a decir a un hispano, a un moreno, a un mexicano, ¿verdad? Dale juicio, dile que está haciendo mal. No me puedes juzgar, solo Dios me puede juzgar. Eso no es verdad. Dios te dijo que juzgaras rectamente. Eso es mandamiento. Tú debes de corregir a tu raza de acuerdo a la instrucción de Dios. Y así es como nos unimos como nación. Así es como demostramos que amamos a Dios. Cuando seguimos sus mandamientos, es cuando demostramos que amamos a los hijos de Dios. Porque el amar a Dios constituye en seguir sus mandamientos, no tus pensamientos, no cómo se sienta tu corazón. A Dios no le importa lo que tú sientas y lo que tú pienses. No le importa. Él quiere verte seguir su instrucción, hacer caso. Eso es lo que Dios quiere. Un espíritu que tenga disciplina en su instrucción. Léele. Les sobra talento para hacer el mal. Les sobra talento a nuestra gente para hacer el mal. Les sobra. Tienen extra todavía para hacer el mal. Léele. Pero no saben hacer el bien. Pero no saben hacer el bien. No saben hacer el bien. Ustedes que dicen que creen en Dios. Ustedes que dicen estas palabras enfrente de las demás gente. ¿Me puedes guiar? ¿Puedes guiar a alguien tú hacia el camino de Dios? ¿O me vas a vomitar y a decirme de nuevo lo que el pastor me ha estado diciendo por 500 años y vemos el mismo ejemplo? Tú que crees en Dios, tú estás diciendo que crees en Cristo, tú estás diciendo que crees en Dios, entonces ¿por qué no estás caminando de acuerdo? Léele. Libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 8. En el día del sacrificio castigaré a los jefes, dice el Señor, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extraña. También castigaré en el día a los que saltan sobre los umbrales y a los que llenen de violencia y engaños la casa de sus amos. Violencia y engaño a la casa de sus amos. Y en eso estamos. Cuando tú vas y le enseñas a alguien la doctrina que tu pastor católico y cristiano te está enseñando, tú los estás engañando, porque tú ni entiendes esa doctrina.
Ni siquiera la has estudiado. No sabes de dónde viene. Está la Iglesia Católica. Está la Iglesia Católica y más de 45,000 denominaciones cristianas. ¿Cuál de ellas es la verdadera? ¿Cómo sabes cuál es la verdadera? Ninguna de ellas son la verdadera. Todas son organizaciones, institutos y doctrinas creadas para someter y controlar a gente. Eso es lo que significa la palabra religión, del latín religar. Te están sometiendo a una doctrina y te están dando lo que tus oídos les gusta escuchar. Que naciste un pecador, tienes gracia, por eso estamos en gracia, ¿verdad? Y continúas pecando, continúas haciendo el mal. Todo eso es una mentira. Nadie nació un pecador. ¿Cómo un bebé va a pecar si ni siquiera entiende la ley de Dios? El pecado, de acuerdo a las Escrituras, es la transgresión de la ley. De la ley. Eso es el pecado. ¿Cómo va un bebé a quebrar la ley de Dios? Por eso hay que leer las Escrituras. Como leímos en Apocalipsis. Bendito el que lea, escuche y haga lo que está escrito en este libro. ¿Qué dijo Dios? Esta gente me adora y me alaba con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el estado en el que está nuestra gente. Listos para pelearse con uno de su propia gente, pero lejos para defender a los de su propia gente. Están dispuestos a defender a la misma gente que vino y asesinó a sus ancestros, que a proteger y a defender a su propia raza. Y perdonar. Le tienen más misericordia al opresor, al que les robó todo. Le tienen más misericordia, pero a su propia gente le tienen muerte, trampas, engaños, mentiras. Eso es lo que nuestra gente se prepara para los unos a los otros. Por eso Dios nos castiga todos los días. Léele. Libro de Segunda de San Pedro 2:21. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto que, después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Es mejor no conocerlo. No le estés pidiendo a Dios la verdad. Y no le estés pidiendo a Dios querer ser sirviente si no te vas a poner a la prueba. Si no vas a venir y a darlo todo por Dios. Cristo dijo: padre, madre, esposa y hijos, si son más importantes, no eres digno del reino de Dios. Tienes que estar dispuesto a sacrificarlo todo. Eso es lo que tú dices cuando dices: yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Tú te estás poniendo en la línea de guerra, en la línea de enfrente para servir a Dios. Léelo otra vez en lo que acabas de leer. Babakusha. Porque la gente piensa que nada más es decir yo creo en Dios. Eso no es lo que Dios dijo. No dijo que nada más dijeras eso y ya te van a reinar bendiciones y Dios te va a proteger el resto de la vida y vas a tener una vida saludable y estás haciendo lo que Dios te manda. Eso no es lo que dijo Dios. Léele. Segunda de San Pedro 2:21. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Dios nos mandó, Cristo nos mandó que salgamos a las calles a predicar. Las Escrituras dicen que debemos de caminar como Cristo. Cristo nos mandó: sé perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. Entonces, si no vas a estar en ese espíritu y esa no es tu misión, tu objetivo, es mejor que no digas que crees en Dios, porque eres un hipócrita. No estás siguiendo a Dios como Dios quiere que lo sigas. Solo estás diciendo que crees en Dios para verte de cierta manera enfrente de los demás que ni siquiera conocen a Dios tampoco. Un hipócrita. Y debemos de cambiar este estado de nuestra gente. Debemos de corregirnos
Pero para corregirnos tenemos que apuntar al mal que estamos cometiendo. Tenemos que ponerle la luz encima, que se vea, que se reconozca dónde estamos mal, que se vean las manchas de nuestra vestidura primero, para entonces saber dónde limpiar, por dónde empezar. Léele. Libro de San Mateo 24 y versículo 9. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron. Inviten a todos al banquete. Es tu deber como hombre principalmente aprenderte la palabra de Dios, estar disciplinado en dividir la palabra de la verdad y salir a las calles y atraer a gente, buscar a los elegidos de Dios. Cristo le dijo a Pedro, si me amas, alimenta mis ovejas. Tú dices que amas a Dios, pero no alimentas a las ovejas, las estás matando, les robas la comida, los guías por malos caminos, porque si no los estás guiando de acuerdo a la instrucción de Dios, entonces no los estás guiando apropiadamente. Les estás mintiendo. No estás haciendo lo que Dios manda. That was it. That was the point that I wanted. Oh, is there more? I think that's it on there. ¿Qué más tienes? Nothing else. Libro de Shalom, King. Everything from the head to the feet felt. Yahweh shot a king, I can't wait to see them knees knelt. That's why we must endure through these days, cause those who keep the laws and the